feliz realmente porque primero estamos cumpliendo el 30 aniversario de nuestros webinars, o sea que tenemos 30 semanas haciendo lo mismo los miércoles, tratando de aportar algunas ideas y nuevos conocimientos a la comunidad. Pero la razón por la cual me siento más feliz todavía es porque tengo a Marcelo Becharán, a quien ustedes pueden ver aquí en pantalla. Marcelo es un buen amigo, o sea, no puedo decir de toda la vida, pero casi me siento que es de toda la vida. Nos conocimos en un curso que hicimos juntos de Exponential Innovators, y desde entonces hemos venido trabajando en equipo de una forma muy, muy bonita y muy interesante, agregando valor siempre. Entonces, en esta oportunidad me gustaría, Marcelo, por favor, que te presentes. Marcelo es el CEO de una empresa que se llama Evoltis, que por cierto tiene como filial o como empresa afiliada Innovis, y de eso vamos a estar hablando durante el transcurso de esta sesión. Por cierto, muchos de ustedes ya conocen a Marcelo. Él es el primer expositor repitiente, en el sentido bueno de la palabra, porque Marcelo ya nos dio una charla que gustó tanto que entonces nos sentimos muy motivados a hacer lo que estamos haciendo ahora. Adelante, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer estar nuevamente presentes en estos ciclos de webinar de ITIL y con todos los Nomads. Y sobre todo que el 30 aniversario, digamos, ¿no? de los webinars, lo cual habla de la consistencia, ¿no? Y de la persistencia del proceso, con lo cual felicitaciones. Para mí un placer estar nuevamente presente y también una alegría porque a partir del programa que hemos hecho de Exponential Innovators nos hemos conocido y vamos construyendo y vamos complementando nuestra propuesta de valor, ¿no? Para poder difundir y para poder hacer de toda esta innovación una innovación exponencial, ¿no? Así que un gusto. Muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Estás muteado, Luis, perdón. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si quieren, vamos compartiendo la siguiente lámina para conversar, hablar de lo que estamos haciendo en este momento, por favor. Muy bien. ¿Cómo no? Como pueden ver, sí. Ambos tenemos nuestro propósito de transformación masivo. Creo que me están oyendo de forma interrumpida. Si tengo que repetir, me avisan, por favor. Y me gustaría entonces comenzar con el propósito de Innovis y de Marcelo. Cómo no. Innovis es una empresa que hemos creado desde el año 2016 con el objetivo de transformar personas y organizaciones para innovar. Ese es nuestro propósito de transformación masivo. Innovis es un spin-off de nuestra empresa madre, que es Evoltis, que Evoltis ya tiene 23 años de vida, nació allá en el año 97, estamos presentes en Córdoba y con distintos partnerships en la región, a partir de hoy en Perú, donde nuestro foco es la experiencia del cliente y la innovación. Tenemos alrededor de 1.500 personas, con lo cual para nosotros es un desafío muy importante poder escalar y poder sofisticar nuestra propuesta de valor. Si tengo que compartir alguna alegría, en el año 2019 nos han reconocido como el quinto mejor lugar para trabajar de la Argentina, en las empresas de más de 1.000 colaboradores por Great Place to Work, y en el año 2020 lo mismo, pero en sexto lugar, pero para mujeres, mejor lugar para trabajar para mujeres, el sexto lugar, con lo cual estamos muy felices de poderlo celebrar todavía. Y como hito, el miércoles pasado presentamos el Índice de Cultura e Innovación de Argentina, medición que venimos haciendo desde el año 2016, donde el objetivo de hoy además es poderles compartir aquellos resultados y aquellos hallazgos que hemos hecho de la medición de la cultura e innovación. Muchas gracias. Nosotros como ITIL somos todavía adolescentes, tenemos 16 años como empresa, desde que nos formamos en Estados Unidos, después formamos la empresa en Costa Rica, en Venezuela y aquí en Perú. Y nuestro objetivo, nuestra razón de ser siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en el área de tecnología e información. Pero gracias a la última forma como hemos estado pensando y como hemos estado analizando nuestro negocio, hemos cambiado nuestro propósito a conectar para aprender y crear un mundo mejor. Y es lo que estamos haciendo, conectando ya ahora 52 nomads, entre los que contamos ahora con mucho orgullo a Marcelo, para que entonces podamos crear un mundo mejor a través de ese aprendizaje. Continuamos. Luis, te dejo esta filmera para ti, si la quieres compartir, por favor.
Bueno, nuestro propósito en este caso, el propósito de la alianza, es crear valor para las organizaciones. Perdón, ahí está. Ok, ahí. Apoyándoles en su camino hacia la innovación sostenible. Van a ver el concepto de innovación sostenible que tiene Marcelo, que me parece espectacular, porque no se trata de innovar como si fuera una función paso, una función step, ¿no? Que hago de repente un esfuerzo muy grande, innovo y después me olvido, no. Él tiene realmente una metodología de innovación sostenible, que además lo soporta con una aplicación y con toda una metodología. Y nuestro lado, nuestro aporte es la transformación exponencial en la cual hemos venido trabajando ya 5 años, desde que salió el libro Exponential Organizations. Hemos dado talleres y hemos acompañado a empresas a que realmente no solamente transformen digitalmente su organización, sino que además que crezcan en función de cómo crecen las tecnologías exponenciales, que tengan una transformación exponencial. Muy bien. Correcto. Bien, en el caso nuestro, cuando hablamos de nuestra propuesta de valor, y ahí hago una distinción entre propuesta de valor y promesa de valor, ¿no? Nuestra propuesta de valor se constituye una promesa de valor, tiene básicamente 4 ejes. El primer eje es el enfoque metodológico para la cultura de innovación, cosa que vamos a compartir ahora en unos minutos. El segundo eje es seguir haciendo persistente el índice de cultura de innovación, y a medida que va transcurriendo el tiempo, ir expandiéndolo en todos los países de la región, sobre todo en aquellos países donde todavía no está el índice de cultura e innovación. Hemos iniciado un camino en Argentina ya hace un tiempo, luego en Paraguay, luego en Bolivia, luego en Uruguay, ¿no? Y ahora estamos conversando para poderlo llevar al resto de la región. Un software para la gestión de la innovación, hemos desarrollado un software que potencia y ayuda a gestionar, a llevar en forma práctica la innovación, y programas de formación y de coaching ejecutivo. Dentro de las actividades que nosotros hacemos, participamos como directores externos, ¿no?, de algunas empresas, siempre en el área de innovación. Estos son nuestros valores, de forma tal de que podamos nosotros a partir de allí transformar a las personas y a las organizaciones con el fin de innovar, y también promoviendo principalmente la cultura de innovación. En nuestro caso, desde nuestro nacimiento, nos orientamos siempre a la gestión de servicios. De hecho, nacimos con ITIL 2, perdón, ahora estamos en ITIL 4, pero siempre nos hemos enfocado a que los servicios sean lo mejor posible para que realmente tengamos un customer experience que diga un wow. Entonces, hemos ido evolucionando y entonces hemos convertido todas esas formas de aprender en un servicio de Learning as a Service, que es un aprendizaje a la medida, un aprendizaje flexible y un aprendizaje donde realmente hacemos un aprendizaje líquido, una educación líquida que se adecua a las necesidades de cada persona. El siguiente servicio es Knowledge as a Service, que es conocimiento de una forma práctica, o sea, una forma muy sencilla, para poder entonces resolver casos, problemas y apoyar a las empresas a que hagan su cambio hacia la transformación. Y el tercer servicio, que lo acabamos de inaugurar, es un practitioner, es una especie de diplomado corto de 3 meses, el cual ya tenemos en este momento, la 4ª semana que lo estamos dando. Son 13 personas de 4 diferentes países que lo están tomando, y somos 9 mentores también de 4 diferentes países que nos lo estamos apoyando a que aprendan, en este caso, esas 13 personas que lo están haciendo. Esa es nuestra propuesta de valor en este momento. Bien. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver un poco lo que nos trae Marcelo, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del índice. Van a ver, por cierto, yo la semana pasada tuve la oportunidad de compartir, bueno, compartir no realmente, o sea, de presenciar una charla que tuvieron, donde participaron 2 ministros de Argentina y donde presentaron básicamente lo que ustedes van a estar viendo ahora, de una forma un poco más resumida, que era cómo se está manejando todo lo que es innovación en Córdoba, cómo lo están haciendo dentro de Argentina, y además de eso, las diferentes lecciones aprendidas. Entonces, si quieres, Marcelo, comenzamos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y un poco para comenzar, ¿no? Desde Innovis, ¿qué es lo que queremos compartirles? Justamente una metodología para poder potenciar la innovación. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza en un eje donde la innovación o la cultura de innovación la visualizamos principalmente en el liderazgo, en la estrategia y en la innovación. Hoy son múltiples los desafíos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la base del liderazgo
se hace fundamental a los fines de poder desplegar la estrategia que nos permite innovar. Cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a que haya un liderazgo y de esta forma conceptualizado. Un liderazgo que esté al servicio de las personas, un liderazgo que brinde el ejemplo, un liderazgo que inspire, un liderazgo que esté en 3D, periscopeando, como decimos nosotros, y no microscopiando en el metro cuadrado de cada uno. Un liderazgo que tenga que ver con la posibilidad de dar feedback y feed forward. Esto es, generar una retrospectiva en términos de lo que pasó, pero también generar una perspectiva en términos de visión, ¿no? Por eso el feedback y el feed forward. Un liderazgo que sea humilde, y sobre todo un liderazgo compartido. Este es el liderazgo que nosotros entendemos que promueve la innovación. Por otro lado, la estrategia. Aquí lo que estamos viendo es que las estrategias básicamente se están transformando en tácticas que son dinámicas, flexibles y que son validadas en el tiempo. Con lo cual digo, esta estrategia, cuando se la toma con estas características, ¿no?, se hace un poco más concreto y a la hora de innovar, más concreto aún, porque para innovar hay que tener foco. Y el foco básicamente lo sintetizo en 4 preguntas concretas. La primera pregunta que tenga que ver con qué problemas queremos solucionar. La segunda, qué oportunidades queremos aprovechar. La tercera es qué procesos queremos mejorar. Y la cuarta es qué riesgos queremos evitar. Cuando de repente tenemos un liderazgo centrado en las personas y con las características que di, que toma la iniciativa en forma conjunta, ¿no?, y que define como estrategia algo dinámico, flexible y que se valida en el tiempo, focalizado en estas 4 cosas, eso nos prepara el terreno para la innovación. Entonces digo, hoy la cultura de innovación está basada en estos 3 componentes. Ahora bien, ¿cuál es el centro de la cultura de innovación? En las personas. Por eso hoy el liderazgo centrado en las personas, cuando el propósito, cuando todas las iniciativas que nosotros tenemos están orientadas a un propósito que define las personas, es allí donde se constituye la cultura. Ahora bien, ¿cómo podríamos definir nosotros cultura? Y yo ahí en este sentido voy a decir 3 cosas. La primera, que tiene que ver que la innovación es consecuencia de la cultura de innovación. Por eso, la innovación sostenible solo se da si hay cultura de innovación. ¿Y qué entendemos por cultura? Es la conjunción de los valores que tiene una empresa para innovar, sus conductas, los recursos que la empresa tiene para innovar junto a sus procesos, de forma tal que valores, conductas, recursos y procesos, interactuando entre sí, generen un clima organizacional adecuado que nos permita tener resultados innovadores. Eso es el corazón de la cultura. Por eso decíamos, ¿no?, que la cultura es la consecuencia, trae como consecuencia, digo, la innovación. Y a partir de allí, la pregunta que formulo es, como para reflexionar, es, todos los productos, todos los servicios son copiables hoy en día. ¿Cuánto puede pasar para que copiemos o nos copien algún producto o algún servicio? Cuando tenemos un producto que es copiado por otros, ¿no?, es una buena señal que estamos haciendo las cosas bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que no se puede copiar? La cultura organizacional, porque eso es el ADN de la empresa, el ADN de la organización. Entonces, un producto, un servicio se puede copiar, mientras que la cultura no. Por lo tanto, como todas las empresas buscamos una propuesta de valor única, la propuesta de valor única es la cultura organizacional. Y principalmente la cultura de innovación, sobre todo en estos tiempos desafiantes, de múltiples impactos que tenemos que vivir. Entonces, como concepto, no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación, por lo que la cultura es la consecuencia, trae como consecuencia la innovación. Y lo que no se copia es la cultura. Por eso es nuestra propuesta de valor única. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llevar a tierra, cómo podemos hacerlo concreto, simple, claro, a la cultura de innovación? ¿Cómo podemos generar nosotros un entorno, un ambiente adecuado para poder innovar? Y es allí donde desde Córdoba hemos desarrollado
una metodología que consta en 7 pasos, ¿no? Un primer paso que tiene que ver con la concientización, esto es, cómo la alta dirección, y a partir de allí cómo se derrama hacia toda la organización, la concientización de la importancia que tiene la innovación. Y cuando hablamos de concientización de la cultura de innovación particularmente, es encontrar esa lengua franca de que todos sabemos qué es innovar, todos sabemos para qué innovar, por dónde empezar a innovar, por qué innovar. Es decir, tomamos conciencia plena de la importancia que tiene la innovación y vivimos la innovación. Esto es como dicen los americanos, ¿no? Live and breathe, dicen, ¿no? Es decir, vivir y respirar la innovación, vivir y respirar la transformación a partir de los comportamientos que nos lleven a esa transformación. La concientización. El segundo punto, o la segunda fase de la metodología, tiene que ver con la medición de la cultura de innovación. Es muy importante hoy que las empresas sepamos dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras oportunidades de mejora para innovar. Muchas veces ocurre que tenemos distintos proyectos de innovación y los llevamos adelante, pero inconscientemente apalancados en nuestras oportunidades de mejora para innovar, en lugar de estar apalancados en nuestras fortalezas para innovar. Muchas veces, al no tener bien claro cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, se nos presenta desde el lado de la dirección, desde el lado de recursos humanos principalmente, la necesidad de poder, al identificar lo que no podemos, sobreinvertir en nuestras carencias o sobreinvertir en nuestras oportunidades de mejora y subinvertir en nuestras fortalezas o en nuestra potencialidad. Hoy los tiempos, que son tiempos claramente de gestión ágiles, de gestiones exponenciales, requieren mucha agilidad y mucho foco a la hora de poder potenciar nuestra cultura de innovación a partir de invertir en nuestras fortalezas organizacionales. Todo eso lo permite la medición de la cultura. Tercera fase de la metodología, la activación. Esto es la conformación de equipos interdisciplinarios que sean catalizadores de la innovación. Muchas veces nos encontramos en empresas que se conforman equipos que no son interdisciplinarios, que pertenecen todos a un mismo departamento, ¿no? Y que no tienen esa visión holística de la innovación. Y es ahí donde empiezan a aparecer las ralentizaciones, las sobreinversiones, las frustraciones por allí de no poder llevar a cabo, no tener una visión holística de cómo gestionar la innovación en toda la organización. Por eso hablamos de equipos que catalicen la innovación a ser interdisciplinarios, la constitución del equipo. Cuarta fase de la metodología, la ideación. Esto es activar el pensamiento creativo a partir de retos concretos, a partir de desafíos concretos, que ese equipo catalizador de la innovación, ¿no?, que en forma interdisciplinaria, sea el puente entre la alta dirección y el resto de la compañía o el resto de la organización, de forma tal de que a partir de la definición de desafíos, que claramente los desafíos van a estar respondiendo a alguna de las 4 preguntas, problemas, oportunidades, procesos, riesgos, ¿no?, activamos el pensamiento creativo y a partir de allí empezamos ágilmente a identificar aquellas ideas que se transformen en proyectos y aquellos proyectos que se transformen en valor. Para eso, la quinta fase de la metodología tiene que ver con la aceleración, esto es, la constitución de células de forma tal que lleven a la práctica, que desplieguen con distintas metodologías, que desplieguen los proyectos que surgen de la fase de la ideación a partir de los desafíos que nos indica la dirección. Ese es el corazón de la metodología, ¿no? Y a partir de allí, lo que nosotros tenemos es una base que es la sistematización. La sistematización tiene que ver con la incorporación de tecnología en todo el proceso y por último la evolución. Estas son las fases de la metodología que hemos diseñado y que nos ha permitido transitar por más de 30, 40 empresas aquí en la región, de forma tal de poder llevar a cabo en distintos rubros, de distintas industrias, llevar a cabo todo un proceso de conformación de una cultura
de innovación fuerte en las organizaciones. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos medido, como venimos haciendo en el 2016, el índice de cultura e innovación. Entonces, lo que yo, en forma sintética, le he propuesto a Luis, compartir algunos índices de lo que encontramos y algunos hallazgos, algunos resultados, indicadores y algunos hallazgos. Por eso, ahora, el miércoles pasado, tuvimos la posibilidad de presentar el índice de cultura e innovación de la Argentina, acompañado por distintos organismos públicos y privados, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado? Este índice, lo que está presente el índice, que lo hacemos a través de una plataforma que se creó en Babson College, en Boston, que se llama InnoQuotient, que está presente en 27 países del mundo, que han pasado por este índice más de 400 organizaciones, con más de 65.000 participantes, con lo cual esto lo hace con un alto basamento académico, con un fuerte rigor científico y con la posibilidad de hacer benchmark no solamente de países entre sí, sino también de organizaciones o empresas que al pertenecer a una misma industria pueden hacer la comparación de cómo está una misma empresa de una misma industria, ¿no?, en distintas partes del mundo. Nos permiten hacer benchmarks. ¿Qué ocurrió en la Argentina? En la Argentina hicimos 32 organizaciones y hemos presentado los datos de 32 organizaciones, empresas que hemos medido, que tienen más de 16.000 colaboradores, que han pasado por la herramienta específicamente más de 3.000, y estos 3.016 propositores son aquellos intraemprendedores de las 32 organizaciones que han propuesto ideas, planes concretos frente a dos preguntas que nosotros hacemos en el índice. La primera es, ¿qué hace bien la empresa para innovar? Que indique una o dos cosas que hace bien la empresa para innovar. Y la segunda es, ¿qué es lo que podría ser mejor para innovar? Entonces, eso, además de los índices y de algunos datos que vamos a ver ahora, ¿no?, el índice, lo que nosotros arrojamos es un plan de acción concreto para potenciar la cultura, con un Gantt concreto de acciones concretas a llevar a cabo, y además de eso, las respuestas a estas dos preguntas abiertas, que es riquísimo. Si ustedes me preguntan de las 4 cosas que se devuelven, ¿no?, los datos, por un lado, por otro lado el plan de acción, por otro lado los benchmarks a nivel internacional y por otro lado las propuestas de los intraemprendedores, esto último lo encuentro muy atractivo porque a partir de allí se elaboran los planes de acción, sobre todo para el área de recursos humanos o de relaciones humanas. Algunos datos, ¿cómo es la metadata de este índice? Por eso hablo del rigor científico. Hemos medido tanto pequeñas, medianas y grandes empresas, en un 19, 12 y 69%. Hemos medido con distintos sectores de la economía, tanto el sector primario, el sector secundario o el terciario, y hasta sin ánimos de lucro, donde los subsectores están prácticamente todos, pasando por los servicios financieros, o el transporte, o los servicios profesionales, la educación, etcétera, ¿no?, donde están distintos participantes que le dan validez, que le dan robustez a los indicadores, ¿no? Han participado distintos subsectores. Lo interesante es que ha sido de alta gerencia, de mando medio, de alta dirección, de gerencia, de mando medio, de front y back office. Es decir, tenemos un universo jerárquico importante dentro de los datos del índice. Por otro lado, fíjense esta pregunta, que también es una pregunta que esto es personalizable, ¿no? ¿Cuántas personas de los que participan en el índice han tenido formación en innovación y cuáles sí y cuáles no? Y acá esto es un dato, que esto lo venimos viendo en los distintos países de la región, donde la mayoría, en este caso de la Argentina, lo que se ve en estas 32 organizaciones, empresas, el 71% no ha recibido formación específica en innovación, mientras que el 29% sí. Esto ya de por sí nos muestra un dato de cuánta madurez hay que imprimir en conceptos, metodologías y herramientas de innovación. En este sentido, el índice consta de 6 pilares. Un
un bloque que tiene que ver con la parte racional y otro que tiene que ver con la parte emocional. Por esto de que para innovar hay que aplicar la racionalidad, pero también la emocionalidad. Habida cuenta de que la emoción es la palanca de la acción. Por lo tanto, es importantísimo el diseño emocional para poder innovar, no solamente los modelos de negocios que llevemos a cabo para poder innovar. Con lo cual, a partir de allí, está basado en valores, en conductas y en clima del lado emocional, en recursos, en procesos y resultados. Esto es lo que nos arrojó el índice de la Argentina. Si ustedes ven abajo, un calculado científicamente de 3.27, que es la media, ¿no?, con la media emocional de 3.34 y la media racional de 3.21. Y fíjense, allí habla de un percibido. Ante la pregunta si percibes a tu organización como innovadora, ¿no?, fíjense que hay como una mayor percepción de la empresa, en este caso en la media, ¿no?, hay una mayor percepción de que las empresas en general han sido más innovadoras de lo que el índice matemáticamente dio. En este caso particularmente, con las 32 organizaciones de la Argentina, lo primero que se identifica como fortaleza son los valores, luego la capacidad de generar resultados, luego las conductas, el clima, los recursos y los procesos. ¿Es casual o es causal que estén los valores y los procesos al último? Es totalmente causal. ¿Por qué? Porque en general en esta parte del mundo no siempre los pilares emocionales son los que dan mejor valorados. Y habitualmente los racionales son los que dan peor valorados. En este caso, en el caso de la Argentina, tenemos un alto componente emocional, porque fíjense, valores, conductas y clima, número 1, número 3, número 4, pero necesariamente las empresas al menos debemos sobrevivir frente a tantos embates, ¿no?, de la economía, por lo tanto la capacidad de generar resultados tiene que estar sí o sí. Pero fíjense el proceso, ¿no? Siempre nos ha costado, y en general los latinos, nos ha costado estar orientado a procesos. La herramienta para tener un despliegue total son 54 elementos que se van evaluando de forma tal de poder conformar el índice a partir de estos 6 bloques que son los valores, las conductas y el clima, los recursos, los procesos y los resultados. ¿Qué hallazgo hemos tenido para ir compartiendo? Fíjense, las 10 principales fortalezas organizacionales para innovar. Lo primero es la exploración. Esto es la capacidad de poder explorar nuevos productos y servicios. Esta predisposición a explorar nuevos productos y servicios como número 1. Eso es una gran habilidad, una gran capacidad que tienen las empresas innovadoras. Lo segundo es la espontaneidad, mostrarnos como somos. El talento interno, el liderazgo a partir de sus impulsores, la imaginación puesta al servicio del pensamiento creativo, la capacidad para generar resultados, la tolerancia al fracaso, y entendiendo aquí hago una distinción por fracaso cuando no hay aprendizaje, sino es un resultado no deseado que nos lleva a algún aprendizaje y por lo tanto allí no hay fracaso. La curiosidad, que junto con la exploración son las fuentes principales de la innovación, la franqueza, que nos muestra íntegros, y la tolerancia a la ambigüedad, porque siempre la innovación se da en el territorio de la ambigüedad. Sé lo que quiero, pero no sé cómo lograrlo. Entonces, estas son las principales fortalezas organizacionales que nosotros hemos detectado al tránsito por el acompañamiento de las empresas. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora? Y allí fíjense, lo primero, así como hemos visto que tenemos talentos internos, adolecemos de expertos externos que nos vayan acompañando en el camino de la innovación. El tiempo para poder innovar es escaso. No hay espacios adecuados para poder innovar. No todas las personas en las organizaciones toman la iniciativa para innovar. Esto es, que se haga piel la innovación. Es un proceso no solamente evolutivo, sino que va madurando en el tiempo. El entrenamiento, nos hace falta entrenamiento tal cual vimos. Muchos procedimientos están siendo burocráticos y presentan trabas para poder innovar. Al no haber una lengua franca, porque no está la cultura de innovación arraigada, por lo tanto no hay una comunidad de innovadores dentro de una organización,
La priorización de proyectos, nos cuesta priorizar proyectos, más orientado a tarea que a objetivo. No prototipamos habitualmente y por allí nos falta flexibilidad a la hora de llevar adelante los proyectos. Con lo cual digo, estas son estas 10 oportunidades de mejora organizacionales que hemos visto, pero principalmente, así como en las fortalezas nosotros veíamos que los primeros tienen que ver con la capacidad de exploración, la espontaneidad y el talento y los impulsores, ¿no? Aquí las principales están en la falta de expertos, en el tiempo, en el espacio y en la iniciativa para innovar. Para ir concluyendo, ¿qué hallazgos hemos hecho? Y otra de las cosas que quería compartir. Fíjense, el mayor coeficiente de innovación de las empresas medidas fue 4.07 sobre 5. El menor fue 2.46 y la media 3.27. Si nosotros vemos a nivel internacional con el resto de las organizaciones que han medido en los 27 países del mundo, fíjense que el mayor cociente está en el 4.30, promedio a nivel mundial. La Argentina 4.07. El menor a nivel mundial 2.36, la Argentina 2.46, y la media global está en un 3.28 y la Argentina en 3.27. Y yo acá una distinción. Las mejores valuaciones que nosotros tenemos están en el lado emocional y las mejores valuaciones que tienen a nivel general países no latinos están en el mundo racional. Por otro lado, cuando cruzamos el modelo de cultura de innovación con la escalera de madurez que se diseñó en el IESE en Barcelona, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, fíjense que hay 3 segmentaciones. Empresas que se encuentran en la innovación fortuita, con voluntad de innovación y con excelencia en innovación. En el caso nuestro, de la Argentina, ¿no? Estamos, fíjense, en los peldaños de la escalera, el menor índice está en una innovación buscada. Esto es que hay interés e inquietudes, pero hay prueba y error. El mayor índice está en una innovación optimizada. Esto es que tenemos una resolución creativa de los desafíos y empezamos a tener indicadores, con lo cual el promedio de esto está en una innovación emergente, donde tenemos claro que se persiguen oportunidades, ¿no? Y que empiezan a aparecer los primeros retos innovadores con conceptos, con metodologías y con herramientas. Dicho esto, ¿qué aprendizajes hemos capitalizado para compartir? En primer lugar, esta distinción de la cultura, ¿no? Como yo decía antes, no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación. Y la cultura empieza por un liderazgo fuerte de la alta dirección de la compañía para que luego se derrame en una lengua franca de qué es innovar, de por qué innovar y para qué innovar. Es decir, tener claro el sentido del por qué tenemos que innovar para a partir de allí empezar a desplegar distintos planes de acción. El liderazgo, como yo les decía, hemos encontrado que liderazgos innovadores tienen estas características. Están al servicio de la gente, son inspiradores, dan el ejemplo, tienen liderazgo en 3D, dan feedback y feed forward, son humildes, toman la iniciativa y hacen del liderazgo un liderazgo compartido para pasar de la jerarquía al empowerment. La estrategia versus la táctica. Esto es, la estrategia son tácticas dinámicas, flexibles y validadas en el tiempo que responden a estas 4 preguntas: orientación a solución de problemas, a mejorar procesos, a aprovechar oportunidades y a evitar riesgos. Las nuevas competencias. Claramente hay nuevas competencias, todas las sabemos. Yo quisiera destacar 2 metacompetencias. En primer lugar, la flexibilidad cognitiva, que esto nos permite identificar cuáles son aquellas competencias que nosotros debemos revisar, cuáles son aquellas cosas, como decía Alvin Toffler, que tenemos que desaprender para poder reaprender y a partir de allí sí afrontar los desafíos en forma efectiva del nuevo entorno. Primera, la flexibilidad cognitiva. La segunda metacompetencia es la resiliencia. Entendiendo la resiliencia por esto de la posibilidad de poder salir fortalecidos de las adversidades. Pero esto es, si nosotros hacemos un trozo de la resiliencia, tiene que ver con aceptar
lo que me toca, encontrarle un sentido de aprendizaje y activar la curiosidad, el pensamiento creativo, el ingenio para con menos hacer más. El modelo de operación. El modelo de operación hemos encontrado que aquellas empresas que han tenido éxito en sus iniciativas innovadoras tienen un modelo de operación ágil, un modelo de operación donde, basado en los distintos pasos de las metodologías ágiles, lo que tenga que ver con empatizar, con entender, con comprender al cliente y a los desafíos, con diseñar e idear, ¿no? Y definir, con toda la parte que tenga que ver con el prototipo y con el testeo, ¿no? Y a eso brindarle agilidad a partir del testeo que hago, generar un piloto con una hipótesis determinada y ese piloto echarlo a correr en forma ágil para poder medir la performance y a partir de allí aprender y poder validar o invalidar, ¿no?, la hipótesis que nosotros tenemos del piloto que hemos definido. Ese es el modelo de operación. El agilismo es un deber ser para las empresas que quieran innovar. Los indicadores clave. Tener la contabilidad de la innovación, ¿no?, es clave. Como decimos, la innovación no es eficiente, pero tiene que tener contabilidad, tiene que tener indicadores. Entonces, a partir de allí, yo comparto los dos principales, que son indicadores de entrada más allá de indicadores de salida, porque también esto es una cuestión clave. No solamente tener indicadores de salida, sino también indicadores de entrada. Dos indicadores clave. Que el indicador del progreso sea el aprendizaje que nosotros hacemos a partir de la interacción y a partir de la iteración que nosotros hacemos en las iniciativas innovadoras. Y por otro lado, además del indicador de progreso como aprendizaje colectivo, ¿no?, es la identificación de las iniciativas innovadoras, ¿no?, y poder a partir de allí tener los logros, los micrologros, ¿no?, identificados para poderlos celebrar. Es decir, aprendizaje colectivo como motor de progreso y además identificación de las iniciativas innovadoras que se han constituido en logros o micrologros, ¿no?, para poder celebrar. Como otros hallazgos, el diseño organizacional. Hemos encontrado que aquellas empresas que han acelerado su proceso de innovación son los que han tomado conciencia de que el modelo organizacional, el diseño organizacional a llevar a cabo, la arquitectura, es un modelo ambidiestro. Esto es, un brazo basado en la eficiencia operativa con foco en la optimización y otro brazo basado en la exploración con foco en la innovación. Un brazo optimizador, un brazo innovador. Estos dos brazos, uno que garantiza la calidad, uno que garantiza los resultados y el EBITDA, y el otro que garantiza la exploración, la disrupción, la innovación. Ese es el diseño organizacional que hemos encontrado. El enfoque metodológico, ¿no? Toda innovación que se preste de ágil debe tener un enfoque metodológico para que se practique. En el caso nuestro, el enfoque metodológico con los pasos descriptos, porque pretendemos que la innovación sea un proceso estructurado que nos permita implementaciones generalizadas. Competencias conversacionales. Lo importante de ver cómo que el lenguaje sea un lenguaje que catalice la innovación, que mueva, que motive, que impulse la innovación a partir del lenguaje y que no la inhiba. Hay barreras que nosotros encontramos, hay frases matadoras que nosotros hemos encontrado en el lenguaje. Hay un axioma ontológico que a mí me gusta compartir, que es que el lenguaje es acción y la acción genera ser. Por lo tanto, la identidad que nosotros tengamos como compañía, como organización, tiene mucho que ver con las cosas que hagamos y las cosas que hagamos tienen mucho que ver con la prédica que tenemos. Por otro lado, el diseño emocional. La palanca, lo dije hace un rato, la palanca de la acción es la emoción. Por lo tanto, la vulnerabilidad, la confianza, son algunas de las emociones que nos permiten a nosotros poder tener un diseño emocional adecuado para poder innovar.
Un equipo interdisciplinario que sea catalizador de la innovación, como yo les había compartido más adelante. Este equipo interdisciplinario va a ser aquel equipo que lleve adelante la innovación, que sea el puente entre la dirección y el resto de la compañía. Y por último, cómo siempre estar orientado a propósito. Como dicen los japoneses por allí, ¿no? Los japoneses dicen que toda decisión empresaria tenga en cuenta tu propósito de largo plazo aún a expensas de tus circunstancias de corto plazo. Entonces, ¿cuál es el propósito de transformación masiva que nosotros tenemos? Adherir a ese propósito de transformación masiva que sea inspirador, que escale y que impacte positivamente en los sistemas a los cuales pertenecen. Luego, el propósito sobre el problema, ¿no? Donde principalmente nos enamoremos del problema. No nos lancemos a dar una solución para luego evaluar si aplica el problema. Nos enamoremos del problema, tengamos en cuenta en la definición del problema. Es como se dice por allí, ¿no? Que el 50% de la solución está en la correcta definición del problema. Entonces, primero nos enamoramos del problema para luego pasar a la solución. ¿Cuáles son, para terminar, las 3 cosas por allí que a mí me gustaría compartir, ¿no? Por un lado, tiene que ver, como dije antes, que no hay cultura de innovación si no hay innovación sostenible, ¿no? Si la cultura de innovación permite la innovación sostenible, por un lado. Por otro lado, que el nombre del juego sea co-crear y animarnos a hacer, hacer y hacer. Ese es un poco el nombre del juego, ¿no? Co-crear donde podamos hacer y dejar hacer. Ese es el nombre del juego. Y por último, que la innovación sea un proceso colectivo y evolutivo. No vamos a nosotros, con la definición de políticas por escrito, generar transformación en nuestra organización, sino que la transformación de las organizaciones va a estar vía vivir y respirar, como decía antes, la cultura, y específicamente la cultura de innovación. Con lo cual, digo, hasta aquí llega esta presentación sintética que he querido compartir con ustedes para podernos abrir el diálogo y hacer alguna reflexión, alguna pregunta, ¿no? Que tengamos, que tenga que ver con estas cuestiones y con las cuestiones que ustedes creen pertinentes. Así que muchísimas gracias por la escucha. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Creo que Graciela quiere tomar la palabra. No, excelente. Quizá preguntar si de esta metodología que he hablado, que consta de 7 pasos, es parte de un proceso de formación que da la empresa. O sea, si tiene una certificación o en qué se basa. Nosotros tenemos programas de formación que son programas que vamos machando a medida que vamos recorriendo la metodología con las empresas, ¿no? Y lo que sí hacemos es acompañar. En el caso mío me toca participar en algunos directorios externos de algunas empresas acompañándolos en este concepto de innovación. Pero no tenemos un programa, por ejemplo, como tiene ITIL, que es un programa, una certificación en transformación, que yo aliento a que lo consideren, porque es una cosa muchísimo más estructurada. A nosotros particularmente, cada vez que intervenimos y acompañamos en la empresa, como la formación en la empresa tiene 2 características, ¿no? Tiene qué formación necesita esa persona en esa empresa particular, con ese contexto de empresa particular, por un lado, y lo que nosotros hacemos al recorrer la metodología es hacer un learning by doing, digamos, ¿no? Es decir, aprender al hacer la innovación. Con esto hay una cosa que a mí por allí me gusta compartir, que frente a todas estas cuestiones, estas incertidumbres que tienen que ver con no puedo visualizar el futuro, ¿no? Tengo la incertidumbre, entonces no puedo ver. Entonces yo digo, cambiemos el verbo. Yo digo, en lugar de ver el futuro, digo, hagamos el futuro. Nos animemos a que más allá de verlo, que está bien, siempre nos hemos preparado para poder visualizar las cosas, ¿no? Por eso el sentido que tenemos de la vista, ¿no? Pero en estas circunstancias ocurre que nosotros no podemos ver.
Por esto de que por allí, no solamente las circunstancias de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial, del COVID, nos impiden ver con claridad, ¿no?, lo que va a ser el futuro y los modelos de operación y los modelos de negocio. Entonces yo digo, en lugar de ver, hacer el futuro. Ok. Gracias, ¿Alguna otra Graciela. intervención? ¿Alguien quiere tomar el micrófono y alguna pregunta? Yo solo les recuerdo que si ustedes no preguntan, entonces yo pregunto. Soy muy curioso. Sí. ¿Te parece, Luis, que deje de compartir pantalla? Sí, por favor. Ahí está. Gracias. De repente, a mí me encantó la idea de la contabilidad y la innovación, es hablar como de algo muy concreto. Y sobre todo es un aprendizaje colaborativo. ¿Quieres ahondar en otros? ¿Has compartido pantalla, Luis? Perdón. Ahí está. No, bueno, tal vez Ana Sofía, sí. Ahí está, Yo no perfecto. siempre tengo el control de la presentación. Sí. Lo dejamos así mejor, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, perdón, pero se te escuchó entrecortado. Tenemos audiencia a alguien que admiro porque es un gestor de innovación, es una persona que ha escrito y además ha hecho cosas alrededor. No sé si Luis quisieras participar y darnos un poquito tus comentarios, tu forma de ver lo que sería una metodología. No estoy seguro que Luis pueda acceder al micrófono. Entonces, mira, te hacía una pregunta y era con respecto a... ¿Podrías ahondar un poco con respecto a la contabilidad de la innovación y cómo es eso que está basado en el aprendizaje colaborativo? Correcto. Bueno, yo decía, ¿no?, de la contabilidad de la innovación, la necesidad de poder tener indicadores de innovación. Cuando hablamos de indicadores de innovación, ¿no?, es muy bueno tener un set de indicadores que nos permitan a nosotros poder medir lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, allí indicadores de entrada e indicadores de salida. Indicadores de entrada, que, como decía, que el primer indicador de progreso sea el aprendizaje. Ejemplo, cuando nosotros tenemos una célula y dentro de la célula queremos, por ejemplo, ver cómo desarrollamos alguna plataforma, ¿no?, que pueda automatizar algún proceso de la empresa, digo, pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Ver en cuánto tiempo desarrollamos una plataforma o ver cómo va siendo el camino del aprendizaje, ¿no?, a los fines de desarrollar la plataforma. Lo primero que yo veo es el aprendizaje, ¿no? De forma tal de, ¿por qué digo? Porque el aprendizaje nos permite generar células que sean más robustas a los fines de poder iterar cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Luego, por supuesto, tendremos los indicadores de salida, que los indicadores de salida serán, por ejemplo, horas, ¿no?, destinadas a desarrollo de un proyecto de innovación, cantidad de formadores que tenemos en la empresa, cantidad de tiempo que le dedicamos a la innovación, ¿no?, cantidad de prototipos que hemos podido llevarlos a un piloto, cantidad al llevarlo a un piloto de tiempo de salida al mercado, el time to market, como dicen los americanos. Hay otro indicador que creo que también es necesario, lo voy a decir en inglés porque me parece simpático, que es el time to tomb, el tiempo a la tumba, dicen, ¿no? Es decir, este proyecto que tengo no sirvió, entonces lo desecho, ¿no? Con esto de no aferrarse, ¿no?, a esos, no enamorarse, digo, de la solución, también es muy importante. Hay una heladería, una fábrica de helados en Estados Unidos que hace ceremonias a aquellos gustos que no han sido elegidos por la gente, por ejemplo. Entonces los entierran con una lápida, una cosa muy graciosa, digo, ¿no? Pero digo, esos indicadores son los indicadores que a nosotros nos permiten ver la marcha. Ni hablar de la cantidad de patentes que hemos hecho, o sea, ya ir de un paso más allá, ¿no es cierto? Pero a esos indicadores me refiero como conceptualmente de entrada, de salida, ¿no?, pero que tengamos un equilibrio entre los indicadores cualitativos y los indicadores cuantitativos.
Muchas gracias. Tenemos por chat un comentario de Máximo Barrabán, que por cierto es una persona que respeto mucho en el área de petróleo. La pregunta es, creo que lo más difícil es contar con un directivo que sea capaz de asignarle recursos para implantar una solución innovadora a un problema, ya que usualmente implica experimentar en dicha solución en forma paralela al proceso sin innovar, ya que de una forma u otra ese proceso viejo es el que mantiene la actividad de la empresa. ¿Algún comentario, por favor? Sí, es cierto que muchas veces, y esto tiene que ver con esta distinción que yo hacía del diseño organizacional, ¿no? Muchas veces encontramos empresas cuyo foco es el core, y exclusivamente el core. Pero la realidad es que hoy, en estas circunstancias de tanto cambio que nosotros tenemos, ¿no? Es muy importante tener ese brazo explorador, ¿eh? Y en este sentido, yo hago una distinción, ¿no? De la escasez a la abundancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos abundancia con nuestro modelo de gestión? Algunas respuestas. La primera, con un diseño organizacional ambidiestro. Y dentro de ese diseño organizacional ambidiestro, que el foco sea crear valor para todos. Y allí, lo que digo, metiéndome un poquitito más en la respuesta, ¿no? ¿Cómo de repente podemos definir una estrategia que el objetivo sea la definición de una propuesta única de valor, por un lado? Por otro lado, ¿cómo podemos definir una estructura que haya redes que sean redes empoderadas e integradas de intraemprendedores que trabajan en la empresa? ¿Cómo de repente, en términos de procesos, tomar decisiones ágiles y que esas decisiones ágiles estén enmarcadas en ciclos de aprendizaje rápidos? ¿Cómo en términos de gente, tener un modelo dinámico que encienda la pasión en nuestra gente? Y cómo en términos tecnológicos, incorporar las nuevas tecnologías, las tecnologías exponenciales, y cómo la tecnología tenga que responder a la estrategia. Es decir, por eso lo respondo desde este punto de vista, ¿no? Que es cierto que hay empresas que solo se focalizan en su core, pero eso es, como decimos por acá, pan para hoy, hambre para mañana, si es que no tenemos un diseño organizacional ambidiestro, ¿no? Que tenga su brazo explorador, focalizando en estas, de la escasez a la abundancia, con estos 5 variables de estrategia, de estructura, de proceso, de gente y de tecnología. Muchas gracias. Tenemos en la audiencia también a José Torres, o Pepe Torres, como me gusta decirle. Pepe es un líder, un profesional que ya ha estado también exponiéndonos la importancia que tienen las personas en los servicios y en los negocios. Y a mí me gustaría, Pepe, que nos comentes un poquito cómo ves tú esto de la innovación y cómo lo viviste en el grupo, que es un grupo que tiene más de 100 empresas y que además de eso tiene que estarse innovando frecuentemente, ¿no? Porque ha pasado por muchas diferentes crisis y sin embargo, como yo digo, está vivito y coleando. Entonces, no sé si Pepe quieres tomar un segundito el micrófono y hablarnos de tus experiencias en innovación en el Grupo Romero. Hola, Lucho, buenas noches con todos. Sí, el Grupo Romero vive una cultura de innovación permanente y yo creo que se acentúa por los procesos, digamos, continuos de compras, escisiones, ventas de empresas, ¿no? Entonces, permanentemente se están recomponiendo, se están reorganizando, ¿no? Y van cambiando sus modelos, dejan negocios, abren negocios, incursionan en nuevos mercados, se expanden en los países, y todo eso ha ocurrido de una manera agresiva en los últimos 30 años, ¿no? Y permanente. O sea, una tras otro. Y han ido desinvirtiendo en ciertos negocios, ¿no? O sea, cuando los miran, los aprenden, los conocen, empiezan a desvincularse de esos negocios, los venden y se sitúan en aquellos que les interesa. Pero detrás van contando con equipos de gente, con personas que son
y tienen la capacidad de ir ubicando a las personas en el sitio que les corresponde, ahí donde sus talentos van a brillar. Es decir, en Romero, más que preocuparse de las debilidades de las personas, se fijan muchísimo en las fortalezas, en aquello que los hace potentes, que los hace talentosos, ¿no? Entonces, y los van ubicando en aquellos espacios y en aquellos sitios en donde estas personas, además de producir y rendir, están contentos, ¿no? Así es como trabaja Romero detrás, ¿no? Y también lo otro es que te permiten, tienen una frase que es muy común, ¿no? Dicen, ok, el error se permite, pero que no se haga de defecto, ¿no? Y te lo consienten, ¿no? Y eso se va transmitiendo entre las personas, entre los equipos, ¿no? Entonces se va formando. En muchos casos no mencionan los conceptos, pero están inmersos, ¿no? Está ahí. Así es como trabajan en Romero, ¿no? Entonces no tienes tiempo de aburrirte, porque cuando ven que algo está entrando a rutina, y otra forma en la cual estimulan muchísimo a las empresas es que les quitan la caja. Cuando las empresas tienen mucha liquidez, empiezan a quitárselas. Entonces siempre estás pues en un nivel, no de supervivencia, pero estás obligado a generar, ¿no? Obligado a crearla de nuevo, ¿no? Claro. La verdad que es bien divertido trabajar en Romero, es además muy aleccionador, muy formativo, ¿no? Cuidan mucho a la gente. Pero a mí sí me llamaba la atención, Marcelo, no sé si están opuestos, pero me gustaría que aclares un poquito. Y yo creo en eso, que es muy cierto que los términos tienen que ser muy claros, ¿no? Los conceptos tienen que estar muy, digamos, no debe haber lugar en las comunicaciones e interpretaciones de los conceptos, tienen que estar bastante más claros. Pero por otro lado, hablabas también de que la confianza es una emoción, pero como ser honestos, ¿no? Es como ser veraces, no es una emoción, o sea, es algo más fuerte. ¿Cómo conjuga eso? Bueno, la confianza la pongo dentro de lo que genera, la emoción que genera la confianza, ¿no? Es decir, hoy por hoy, yo decía recién que la confianza es como el motor que nos permite impulsarnos hacia hacer cosas diferentes. Por esto de que la innovación es llevar nuevas ideas que agreguen valor. ¿Cuál es la contracara de la confianza? Por eso lo hablo en términos del diseño emocional. Es el miedo, ¿no? Es decir, habitualmente, cuando o tenemos confianza o tenemos miedo, ¿no? Entonces, digo, en este sentido, por eso lo hablo del diseño emocional. Y en este sentido comparto un triángulo que justamente tiene que ver con la confianza en uno de los vértices que tiene que ver con la confianza en uno mismo, ¿no? Que podemos decir que la confianza en uno mismo puede ser la autovaloración, ¿no? Por un lado. El otro vértice del triángulo que tiene que ver con la confianza en el otro, que esto implica el respeto, y la punta del vértice del triángulo, ¿no? Que tenga que ver con la humildad. Y ahí hago unas contracaras, porque la pregunta que me hago es, ¿cuáles son las condiciones en términos de este diseño emocional que hay para poder transformar una persona, para poder transformar una organización? Que es justamente unir el triángulo de la autovaloración por la confianza en uno mismo, el respeto por la confianza en el otro y la humildad para poder aprender y así transformarnos. Porque ¿cuáles son las contracaras? Las contracaras son a la autovaloración, la baja autoestima, al respeto hacia el otro, la invalidación, y a la humildad, la arrogancia. Entonces yo digo, muchas veces, cuando hemos visto procesos de transformación que se han venido ralentizando o complejizando, es porque
no estuvo, ¿no?, este triángulo unido por la autovaloración, por el respeto al otro y por la humildad, sino que en algún punto ha estado, ¿no?, por la baja autoestima, por la invalidación y por la arrogancia, ¿no? Por eso hablaba yo del diseño emocional, es decir, la confianza permite generar emociones positivas en el otro, en uno mismo y en el otro. Gracias, gracias. No, por favor, gracias a ti, José. Excelente, muchísimas gracias, Marcelo. Tenemos a Jorge Solís Tobar, es un ícono de tecnología e información aquí en Perú, y además es un representante de muy alto nivel de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge nos sigue en casi todos los diferentes webinars. Me gustaría, Jorge, que nos comentes un poquito cómo ves la innovación en las universidades o en la universidad en particular. ¿Me escuchan bien? Voy a apagar mi celular porque bueno, la universidad ahora, acá hay tengo que apagarlo del todo. A ver si ahora está mejor el sonido. Sí, Jorge. Ok. Bueno, la Universidad Católica tiene su centro de innovación. Teóricamente promueve la innovación. Sin embargo, esto no es uniforme, porque la universidad no es una institución única. O sea, lo que pasa es que la universidad está formada por un conjunto de facultades, departamentos, y entonces no todos están en la misma onda. Hay facultades y secciones muy tradicionales y poco reacios al cambio. Sin embargo, ahora las autoridades, y quien sabe, esto de la pandemia ha afectado o los ha impulsado a ser más innovadores, ¿no? Entonces, por un lado hay grupos muy innovadores como el Centro de Innovación, que es incubadora de algunos proyectos interesantes de algunas empresas, los laboratorios de mecánica, la parte de biomédica que la Universidad Católica, ustedes habrán visto, ha creado algunos instrumentos médicos para luchar contra el COVID, como para una cama para las UCIs o unos respiradores, en fin. Antes tenía la cuna neonatal, o sea, hay gente que es muy innovadora en la PUC, pero yo diría que en conjunto la universidad por sí es muy lenta y ahora está tratando de hacer el cambio, pero las cosas son muy relativas. Se habla mucho del cambio, pero a la hora te obligan a llenar un formulario tal como se hacía con lápiz y papel, ¿no? Entonces no es realmente una innovación y creo que hay mucho camino por hacer. Bueno, aprovecho ya que me ha dado la palabra para invitarlos a mi charla el día 15 en la mañana, a las 10 de la mañana. Creo que, no sé, tú has difundido por tu red también. He visto que estás inscrito, pero he visto si lo puedes difundir, la charla que habla de la transformación digital en las bibliotecas. Se llama de los quipus a los repositorios digitales. O sea, cómo ha variado la humanidad desde la época de la Edad de Piedra hasta nuestros días y cómo ha influido la transformación digital en la mecánica de las bibliotecas. Bueno, eso es todo, Lucho. Gracias por darme la palabra. No, excelente, Jorge, y gracias. Y seguro que vamos a difundir. Ya estoy registrado en tu webinar. Marcelo, interesante, perdón, Luis, ¿me escuchas? Sí. Me gustaría hacer un comentario y agradecer los comentarios de Jorge. Comentar, Jorge, que hemos tenido la posibilidad de acompañar a 3 universidades aquí en Argentina. A la Universidad Siglo XXI, que es una universidad privada, a la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? Y casualmente, por eso me entusiasma muchísimo, a su dirección de biblioteca, ¿no? Que
que hace muy poquito hay un ranking de bibliotecas a nivel mundial. No sé, seguramente estás en conocimiento del tema. Ese ranking de bibliotecas a nivel mundial, la Universidad Católica sacó el primer lugar en Argentina, ¿no? Y el número 10º a nivel mundial. Y me encantaría ponerte en contacto con la directora de la biblioteca, que ha medido la cultura e innovación con nosotros y la estamos con todo acompañando. gusto. Luis Simoes tiene mis correos y están todos, supongo que tú los tienes, va a tener acceso a todos los participantes y con todo gusto. Bárbaro. Y te decía, la Universidad Siglo XXI, la Católica, y la Universidad Tecnológica Nacional, que también la hemos acompañado en sus procesos de medición. Esto que tú dices, ¿no? Cómo la educación de repente tiene que ir evolucionando. Hubieron distintos casos. En la parte de la Universidad Siglo XXI hicimos todo un acompañamiento al área académica, ¿no? Donde el emergente del resultado fue la elaboración de carreras cortas y con rápida salida laboral, ¿no? En el caso de la Universidad Católica de Córdoba, el acompañamiento de su sistema de biblioteca, y en el caso de la UTN, al acompañamiento de todo su área de alumni. Con lo cual, con gusto compartimos, si deseas, compartimos por ahí algunas experiencias. Sí, entrémonos, o sea, porque Lucho te dé mi correo y entramos a conversar por el correo electrónico. Genial. ¿Cuándo es tu charla, Jorge? El martes 15 a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, en Argentina serían las 12 más bien, 2 horas el tenemos. Martes 15 a las 12 a las 12. Claro, en hora de Buenos Aires, hora de acá es 10. Hora de Córdoba, perfecto, bárbaro. Ah, tú estás en Córdoba, no, disculpa. Sí, no, sí. No te ofendas. No, para nada. No eres bonaerense. Somos todos argentinos. Yeah. Yo los pongo en contacto y te paso la invitación también, Marcelo. Tenemos a Iván Nava, que tiene un comentario por chat, pero a mí me gusta oír a Iván. O sea, Iván, no sé si quieres, por favor, abrir el micrófono y hacer nuestro comentario en viva voz. Muy buenas noches, gracias Marcelo por la charla, bien interesante. En mi parecer, innovación es una cuestión de actitud del individuo y las empresas es el medio para dejar que esa innovación se genere como motivador. Por ende, con esos requerimientos agrega valor para el individuo y para la empresa. He tenido la oportunidad para trabajar en 3 grandes empresas como Lockheed Martin, la que genera los aviones, la parte de seguridad, y donde la empresa te permite estar en grupos de innovación en horarios fuera de trabajo pagos por la empresa. Otra que he trabajado en el caso fue Verizon, AT&T con Bell Corps. En Bell Corps yo fui codiseñador de la última milla de fibra y fue un proyecto que fue iniciado por mi parte, Chadwick, por 2 PhD, pero totalmente pagado por la organización. Entonces, cuando existe la actitud para innovar y la empresa te apoya, es un win-to-win. Comparto 100%. Comparto 100%. Es muy importante esta cuestión actitudinal que tú dices, Iván. Y habitualmente, si yo digo, ¿cómo podríamos definir una fórmula, ¿no?, para el logro de la innovación? Y esto dicho rápido, pero lo primero que pondría es justamente el entusiasmo, la actitud, las ganas de poder innovar. En segundo, ¿no?, pondría la disciplina para poder innovar, esto es, sostener un enfoque metodológico, aplicar un proceso de innovación. En tercer lugar, apalancarnos en las fortalezas, y en cuarto lugar, celebrar los logros. Con lo cual digo, lo primero, y fíjate, ahí quiero hacer una distinción entre el motivo para innovar y la motivación para innovar. Como bien dice Simón Sinek, y ha sido la filosofía de ITIL a la hora de presentar los webinars, ¿no?, el cómo, el por qué, digo, el cómo y el qué, ¿no? Es decir, el motivo para innovar es el qué, pero la motivación para innovar es el por qué. Entonces, es muy importante que a la hora de innovar
encontremos nosotros el sentido. Por eso yo hablaba, ¿no?, de primero el propósito, después el problema, después la solución. Pero es ese propósito que nos conecte, que nos inspire, que nos permita a nosotros innovar. Y allí vamos a encontrar, con un propósito claro, vamos a encontrar el entusiasmo y la actitud para innovar. Gracias, Marcelo. Nos hemos pasado de lo programado, pero si nos das un par de minutos más, y la audiencia por lo visto está todavía toda presente, me gustaría que William Colina, que tiene un comentario, nos los haga, porque William es un empresario que desde Houston maneja empresas en Colombia y hace dinero en Venezuela. A ver cómo hace, que siempre está innovando. ¿Cómo hace para hacer eso, no? No, gracias Luis, creo que Marcelo, fabuloso, estas dos charlas que has dado, gracias a la iniciativa tuya y de Luis, ¿no? Yo creo que han sido fabulosas. Yo estoy Muchas ahorita gracias. agotado, pero no me la quería perder. Para ser breve, una pregunta, algo que me surge es crisis e innovación, van de la mano. Más que nunca, sí, perdón, discúlpame. Sí, y lo otro también que está muy asociado es, y le digo a Luis que también se involucre en la iniciativa de ver si podemos hacer algo en Venezuela, ¿no? Con respecto, no solo Perú, Luis, sino ver si podemos aplicar algo en Venezuela y bueno, yo pongo a disposición a mi gente también allá, ¿no? Pero dar los primeros pasos, Marcelo, ver, de pronto encontramos sorpresas, ¿no? Si es que no las hay ya, de pronto alguien está monitoreando eso, pero puede ser porque Venezuela es un país de mucha innovación a pesar de la crisis. Y te digo una cosa, conversando en estos días con gente del sector bancario de Venezuela, que como todo está muy golpeado, ¿no? Pero si hay algo innovador en Venezuela es la banca, que se ha mantenido con cambios de monedas de muchos dígitos, de paralelos, cambios de renuncia de muchos empleados, regulaciones que cambian todos los días, problemas de infraestructura, eléctrico, de agua, una serie de cosas. O sea, que innovación en la banca ha sido interesante. Y me he sorprendido mucho de todo lo que está haciendo la banca ya para mantenerse, ¿no? Para los banqueros para mantener su negocio. Entonces, por eso me surgió el tema de que crisis e innovación van de la mano, ¿no? Sí, muchas gracias, William, por tus palabras y en buena hora que puedas estar presente a pesar, ¿no?, de la hora y del cansancio. Muchas gracias, lo valoramos. Claramente van de la mano. De hecho, voy a irme a un extremo. Voy a generar esta hipótesis. Actuemos siempre como si estuviéramos en crisis, digo, ¿no? Como para poder siempre generar una superación en la innovación. Pero claramente, si nosotros frente a las crisis es donde más hay que innovar. Creo que no hay alternativa. Y cuando nos va bien, también hay que innovar, porque es lo que yo decía antes. Cuando nos va bien, ¿no?, generalmente nos va bien con algún producto, con algún servicio, y son copiables esos productos, esos servicios. Si tenemos un producto, los chinos van a tardar un mes en copiarlo. Si tenemos un servicio, van a tardar, es así. Pero ¿qué es lo que no se copia? No se copia la cultura de innovación. Pero la cultura de innovación tiene que ser un organismo vivo, que permanentemente esté evolucionando. ¿Cómo se evoluciona? Con la práctica de innovación. Con lo cual digo, en crisis hay que innovar necesariamente. Lo que hay que encontrar, claramente, es en la agenda del Ejecutivo el espacio para innovar. Por otro lado, voy a dar otra respuesta. Dos, una japonesa y la otra griega. Digo, la japonesa que dice, crisis igual oportunidad, ¿no? Eso es, digo, la que sabemos todos. Pero la griega que dice que crisis viene de crino, un verbo, que crino significa tomar decisiones. Entonces digo, hoy no solamente las crisis son oportunidades, sino que las crisis nos implican tomar decisiones. Las decisiones que nosotros tenemos, si son innovadoras, vamos a aprovechar las oportunidades. Sí, mira, Luis, un momentico, porque en estos días
conversé con la presidenta del Club de Innovación en Colombia, Marcelo. Interesante organización que está en Colombia, ¿no? Luis, estamos organizando el foro de Visión 2030 de innovación. Y estaba la presidenta, que es una señora colombiana que viene de una consultora, donde ahí, Marcelo, están agrupando las mayores empresas privadas de Colombia. Hay una iniciativa muy bonita ahí. No sé si han tenido contactos con ellos, pero los podemos poner en contacto, pues, porque... No he tenido contacto y respeto mucho Colombia y respeto mucho Medellín, ¿no? Que ahí está la ruta de Medellín, digamos, ¿no? Que es la ruta de la innovación. Entonces, sí, con todo gusto. Sí, yo le paso a Luis la información de esta señora y le informo que la van a contactar, Luis, porque puede haber algo de interés mutuo y además después en el foro que vamos a tener, yo creo que en noviembre, podemos organizar algo también allá con la gente de Argentina, ¿no? Para ver, va a estar Colombia, España y puede ser Argentina también. Bueno, gracias Luis, gracias Marcelo. Gracias William. Gracias William. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando. Margarita Parra nos dice ante todo, gracias a todos, y nos dice también que le encantaría poder escuchar la presentación de Jorge Solís. Margarita, como tenemos sus correos, les vamos a pasar junto con el agradecimiento a su presencia en este webinar, le pasamos también los datos de la conferencia de Jorge, con mucho gusto. Marcelo, no sé si quiere decir unas palabras para despedirnos entonces. De mi parte, agradecerte, Luis, y a todo el equipo de ITIL. Muchísimas gracias, que siempre están cerca y al servicio. Muchas gracias a todos por estar presentes. Para mí es un placer poder generar estos espacios. Creo firmemente que el aprendizaje colectivo, ¿no?, eleva la inteligencia de los equipos, ¿no? Y hoy por hoy me ha tocado a mí, pero yo les aseguro que todos estos espacios, me ha tocado a mí exponer, pero todos estos espacios son espacios de aprendizaje, con lo cual yo los valoro mucho y creo que el aprendizaje es la palanca que va a hacer, entre otras cosas, que seamos cada vez más innovadores, impactando personalmente en el bienestar de uno y en el bienestar de nuestras organizaciones, pero también impactando positivamente en el mundo. Así que muchísimas gracias. A ti, Marcelo, a todos los presentes, muchísimas gracias de verdad. Gracias por seguirnos. Nos vamos para la próxima semana entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bueno todo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.